encarando, el problema 1. Y ahí tenemos un par de cuestiones más para analizar y vamos a usarlas como excusa para analizar la situación de un modo un poquito más conceptual y darle una mirada a las funciones involucradas en este movimiento. El siguiente ítem me pregunta qué distancia le sacó el ganador al perdedor. Ya sabemos que ganó Arturo, ¿sí? Deberíamos analizar qué distancia le sacó Arturo a Beto, A a B, cuando llega a la meta el ganador, ¿sí? Ahora vamos a resolver esa cuestión, que no va a ser complicada con lo que ya tenemos hecho, pero antes me interesaría dejar en claro acá las funciones que representan el movimiento de cada uno, que eso nos va a servir para responder esta pregunta y para analizar el punto C, que justamente me pide el análisis de las gráficas x de t de cada uno. Entonces, pasando en limpio y expresando las funciones x de t de cada uno, vamos acá a seguir esta misma ubicación. Acá teníamos a Arturo, acá a Beto. Veamos qué pasa con Arturo. Vamos a poner la edad de Arturo acá. Lo que buscamos es la posición x en función del tiempo. Recordando que x es nuestro eje posicional horizontal, lineal. Y sabemos que en la primera parte teníamos un movimiento con aceleración constante, sin velocidad inicial y con una posición inicial igual a 0, ¿sí? Lo que nos daba un medio por la aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Esta expresión que tenemos acá funciona, valga la redundancia, como una función. ¿Qué significa eso? Que si le introduzco un dato de tiempo a esta función y hago el cálculo, me sale el dato posición en ese tiempo. ¿Sí? Eso es una función. Hay una variable independiente, en este caso el tiempo, que la introduzco en la relación matemática y me sale como resultado otra magnitud, en este caso la posición. Posición en función del tiempo. ¿Sí? Es como a veces doy la idea de una máquina de procesar el tiempo, ¿sí? Le meto y me sale un valor que es, en este caso, posición. Si es una función b de t, me sale velocidad. Se entiende que no es lo mismo que una ecuación. Hay una diferencia sutil, pero importante. En una función hay una variable que depende de la otra. En la ecuación hay una igualdad matemática con un valor desconocido, pero no hay categorías en esas magnitudes de que una depende de la otra. En este caso sí, así como está expresado. Bien, esta función que escribimos acá, ¿es válida para todo el movimiento de Arturo? No, y esa es una complejidad que tiene este problema, porque no vamos a encontrar una función matemática o una expresión matemática que me valga para todo el recorrido. Tendremos que decir que esto es válido hasta los 5 segundos o los 50 metros. ¿Sí? Como estamos pensando en una función del tiempo, pensemos hasta los 5 segundos. Después vamos a tener otra función para Arturo, que como es velocidad constante va a ser lineal. ¿Sí? Y en este caso, la x de t, ¿cuál era la forma general? x0 más b0 por t más un medio de a por t cuadrado. Bueno, no hay a, pero si vamos a analizarlo desde acá, sí tenemos un x0. ¿Sí? Como que largamos el problema desde acá. Y decimos, bueno, en este instante que consideramos, como inicio de esta nueva función, Arturo ya está en 50 metros. ¿Sí? Entonces tenemos
50 metros, x0 más b0 por t. ¿Cuál es b0? Para esta situación que consideramos en la segunda mitad del recorrido, Arturo ya tiene velocidad, que es 20. ¿Sí? Vamos a reducir un poquito esto. Dijimos 50 metros más 20 metros por segundo por t. x0 más b0 por t. Esto hasta los 5 segundos iniciales y, si quieren, 50 metros. ¿Sí? Y esto es para la segunda mitad, de 50 a 100 metros. Y acá hay una salvedad más para hacer, que la vamos a terminar de ver claramente en el momento de las gráficas. ¿Sí? En esta organización que estamos haciendo en dos funciones, acá estamos considerando que el tiempo empieza a correr desde cero otra vez. ¿Sí? Es como que tenemos una función hasta acá, con el tiempo corriendo, y acá empieza otra, pero el tiempo vuelve a correr. Es como que volvemos a reiniciar el cronómetro. Fíjense, acá, si yo le pongo, acá estamos en 5 segundos supuestamente, pero si yo le pusiera 5 segundos acá, me daría 50 más 20 por 5, 100, me daría 150 metros, y Arturo no está a 150 metros, está a 50. ¿Sí? Entonces, esta nueva función está considerando que reinicio el cronómetro, por decirlo así. Acá tenemos otra vez un tiempo cero, para el tiempo cero sí me da 50. ¿Sí? Es decir, que estamos dividiendo el problema en dos funciones y en dos tramos temporales. ¿Sí? En esta expresión que estamos dando. Después vamos a retomar ahí el asunto cuando veamos las gráficas. Esto también es una posición de una x de t de Arturo, ¿sí? Y si queremos distinguirla podríamos poner x1, x2. Bien, y acá vemos entonces las dos expresiones generales. ¿Sí? Más allá de la complejidad de que el movimiento tenga dos partes, individualmente es sencillo. ¿Sí? Tenemos una función cuadrática para el movimiento acelerado. ¿Sí? El tiempo está elevado al cuadrado, la variable independiente, y una función lineal para el movimiento con velocidad constante. ¿Sí? En este caso, uno a continuación del otro, pero estamos pensando como dos partes separadas, hasta los 5 segundos, y de los 5 segundos en adelante, pero reiniciando en cero. Vamos a Beto, va a tener una situación muy parecida, vamos a llamarle 1 también. Misma situación, sale de cero, con velocidad inicial 0, ¿sí? Posición de reposo, 1/2 por la aceleración de Beto, ya la daba el problema, 3,5 por t cuadrado. ¿Sí? Cuando tenemos función, la variable independiente queda independiente, justamente, liberada. Es un casillero que uno puede reemplazar por la cantidad que quiera conocer. ¿Qué pasa con Beto en el segundo tramo? Bueno, acá teníamos 6 segundos de validez de esto, y a partir de ahí empieza la otra función. 6 segundos y 63 metros. Y acá, otra vez, fíjense cómo todo lo que está acá, por eso no lo borré, me va sirviendo para construir mis funciones. Tenemos posición inicial 63, más, ¿cuál era la velocidad con la que continuaba Beto, que había llegado a 21 metros por segundo?
Bien, no pongo el tiempo acá para no confundir, justamente porque estamos diciendo que reiniciamos el reloj. Si siguiéramos con el tiempo de la carrera, estas funciones no nos funcionan. Podríamos pasar a otra función que sí trabaje con la continuidad del tiempo, es decir, que acá siga 5, 6, 7, ¿sí? La podríamos construir esa función, pero no nos va a aportar a la claridad del problema, ¿sí? Volvemos después a analizarlo en la gráfica. Optamos por interrumpir el tiempo y volver con otro, lo vamos a ver más claro. Bien, no hemos resuelto la pregunta aún de quién gana la carrera. No, quién gana sí, pero por cuánto gana la carrera. Voy a limpiar ahora todo esto, dejo lo anterior. Gana Arturo. ¿Por cuánto gana Arturo? Bueno, ¿cómo podemos responder eso? Y pensemos lo siguiente, acá lo tenemos medio... Bueno, no era la intención de que estén exactamente en la misma escala, pero vamos a pensar así. Gana Arturo, ¿sí? Cuando Arturo llega a los 100 metros, podemos afirmar que Beto va a estar más atrás, ¿sí? En ese instante. ¿Sí? Va a estar por acá. Bien. Puedo reducir todo mi problema a saber dónde estaba Arturo, perdón, Beto, en el momento que Arturo llega a la meta, sabiendo que va a estar más atrás. Bien, ¿y en qué momento llega a la meta Arturo? Bueno, lo acabo de borrar acá, lo podría haber dejado un rato más, pero era a los 7,5 segundos. ¿Sí? Si yo dijera, bueno, esto es una foto de la carrera, cuando Arturo está llegando acá, ¿en qué tiempo sacamos esa foto? A los 7,5 segundos. ¿Sí? En esa misma foto, ¿dónde estaba Beto? ¿En qué instante? 7,5 segundos. Bien. El problema se reduciría a encontrar la posición de Beto a los 7,5 segundos. Y acá tenemos el problema que hemos dicho que en realidad el reloj no siguió corriendo desde 6 en adelante, sino que hasta 6 teníamos una función y después reiniciamos. ¿Sí? Bien, haciendo o apegándonos a este cambio de función y cambio de tiempo que hicimos, esto no es 7,5, ¿sí? Sino que tomando esta función 2 sería la diferencia entre 7,5 y los 6. Desde el momento que reiniciamos el reloj, en este caso, sería 1,5 segundos después. ¿Sí? Todo esto, si yo lo pienso desde un punto de vista puramente matemático, probablemente resulte confuso y enredado. Para que no resulte de ese modo, tengo que acompañarlo con el razonamiento físico, es decir, tengo que estar acá mirando la carrera imaginariamente, y si lo pienso así van a ver que no es tan sencillo. A partir de que inició la velocidad constante, 1,5 segundos después, ¿sí? ¿Por qué? Y porque yo tengo claro que todo esto duró 6 segundos, ¿sí? 7,5 en total de la carrera son 6 más 1,5. Entonces, ¿dónde estaba Beto? Voy a usar la función B2
a los 1,5 segundos. Voy a hacerlo esto más acá para dejar lugar después a la gráfica. Vengo ahí y tengo 63 metros más 21 metros por segundo por 1,5 segundos. ¿Sí? Fíjense que incluso mirando esto resulta engañoso, parece que este tendría que ganar, porque va más rápido, ¿sí? Pero alcanzó esa velocidad constante más tarde también, ¿sí? Fíjense cómo la intuición a veces en estas cosas no funciona, hay que venir a los cálculos. Bien, tenemos 63 más 21 por 1,5, 21 más la mitad de 21, que es 10,5, 21, 31,5 si no me equivoco. Bien, y vamos a tener, tengo que calcular acá porque a veces le erro en estas cuentas simples. $94,5. ¿Qué es esto? El tiempo en la distancia, perdón, a la que se encuentra Beto. No, eso no, esto. Esa. La pregunta es, ¿qué distancia le saca? Bueno, la distancia que le saca es esa diferencia, ¿sí? Si yo tengo la posición, 94,5 sería la posición, ¿sí? Es un valor que me indica la ubicación en el eje X, la posición, y la distancia ya estamos pensando como una variación, un delta, una resta de posiciones, una diferencia entre posiciones, ¿sí? Que en este caso es lineal. Bien, entonces la distancia, pensamos como delta X, que sería la posición de Arturo en el momento de la llegada, 100 menos 94,5 metros, 5,5 metros. Ahí estaría, esa sería la respuesta, ¿sí? Bien. Bien, ahí tenemos lo que sería la parte B del problema y vamos a la parte C, que es el análisis de las gráficas, ¿sí? ¿Qué nos pide el problemita? Justamente representar en un mismo gráfico X de t la carrera completa de ambos corredores, ¿sí? Bueno, acá están los dos ejes X, los vamos a pensar superpuestos y vamos a pensar que este eje ahora no está acá, sino que lo ponemos en vertical, ¿sí? Y es este eje. Es como que el piso lo ponemos hacia arriba y ¿hasta dónde llega eso? Bueno, llega hasta 100. ¿Sí? Ahí por la mitad más o menos tenemos 50. Este es X. Es una representación muy útil que tiene un grado de abstracción, porque lo que aparece acá no se ve directamente acá. Estamos llevando el tiempo como una magnitud posicional, ¿sí? Lo estamos relacionando con una distancia. Y eso genera una gráfica abstracta que
como decimos, tiene una relación indirecta con esto, pero que nos va a dar mucha información. Y es muy bueno tener estas representaciones incorporadas y hacerlas y pensarlas, aun cuando el problema no lo pida. En este caso, lo pide, y en muchos de los problemas que yo les hago, lo pido. Vamos con Arturo, ¿sí? Sabemos que Arturo cierra su carrera a los 7,5 segundos. Estamos inventando ahí una escala cualquiera. Si ustedes lo van a hacer en una hoja, no hagan eso, no inventen una escala cualquiera, hagan una escala adecuada para su hoja, ¿sí? La que quieran. Eso también es un trabajo que hay que ir ejercitando, pensar escalas adecuadas. Esto y esto no necesariamente responden a la misma escala, partiendo desde que acá hay esto estamos representando metros y acá segundos, entonces no necesariamente van a responder a la misma escala. Y sabemos que en Arturo y en Beto también, pero ahora vamos con Arturo, tenemos dos cosas distintas hasta un instante y hasta los 5 segundos primero y después en el resto de la carrera. Sabemos que a los 5 segundos, que esto ocurre, qué sé yo, bueno, esto si ustedes tienen el cuadriculado lo van a hacer mejor de lo que yo lo haga acá, ¿sí? Estamos pensando la mitad de 7,5, 3,5 está por acá, ¿sí? Pensemos ahí el 5 segundos por acá. ¿Qué me dice esto? Y por eso es bueno tenerlo ahí a mano. Que a los 5 segundos está en 50 metros, Arturo. ¿Sí? Bien. Esa posición a los 5 segundos es este punto. ¿Sí? Por eso decimos que acá hay un grado importante de abstracción. Estoy diciendo con ese punto marcado ahí, en azul, estoy afirmando que Arturo, que es color azul, a los 5 segundos está en 50 metros. ¿Sí? Podría ir haciendo esto punto a punto usando esta función. ¿Sí? Lo mismo que estamos diciendo mirándolo acá, lo puedo decir calculándolo acá. Le pongo 5 segundos acá, me da 5 al cuadrado 25, 25 por la mitad de 4, que es 2, me da 50. ¿Sí? Yo podría venir ahora a otro valor, ¿sí? Y ponerle acá a mi función 2, qué sé yo, 2 segundos. ¿Y qué hago? 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8. ¿Sí? Y me estaría diciendo que a los 2 segundos, 2, lo tengo, ¿sí? Más o menos, y ahí está el 10, ahí está el 8. Y tendría ese punto. Bueno, no era la idea hacer ese trabajo de ir haciendo punto a punto, pero si lo hicieran, ¿qué va a ir apareciendo? Una sucesión de puntos. ¿Cuántos? Tantos como yo quiera, puedo poner infinitos ahí. Esa es una característica ya matemática. Hay infinitos valores entre 0 y 5. Y con cada uno de esos voy a ir teniendo infinitos puntos, incluyendo acá el 0. ¿Sí? Y voy a tener un punto por acá y otro por ahí. ¿Sí? Y finalmente lo que voy a obtener es una línea, una sucesión de infinitos puntos que me va a dar una curva, y que esa curva no es una curva cualquiera, sino que es una parábola. Cuando algo sigue una función cuadrática, decimos que eso es una parábola. No es una parábola completa, es una media parábola y es de acá hasta acá. Pero no es claramente una línea recta y no es cualquier curva, es una parábola. Esa responde a un análisis previo que hemos hecho para decir que todos los movimientos con aceleración constante como este se representan con una parábola. Bueno, medio fulera me quedó la parábola, pero es lo que hay. Claramente se ve que no es
una recta, y a partir de los 5 segundos y hasta que llega, Arturo va con velocidad constante. Sabemos que a los 7,5 está acá. ¿De dónde saldría eso matemáticamente? De esta función, pero no poniéndole 7,5, dándole el valor 2,5. ¿Sí? Probemos. Si ahí le pusiéramos 2,5, ¿sí? 2,5 por 20, ¿sí? Me da justamente 50, y 50 más 50, 100. ¿Tá? Eso es como si, no quiero ensuciar la gráfica, pero es como si arrancáramos otro sistema de ejes a partir de acá, contando el tiempo cero a partir de ahí. ¿Sí? Si lo quieren pensar así, es lo que estamos haciendo. Y como resultado me va a dar una función lineal. Acá, bueno, debería tener una regla para estas cosas, pero no tengo nada. Sí tengo, pero no lo traje. Esto es lineal. ¿Sí? Esto es una línea recta. Todo esto es la función de Arturo. Gráficamente, la función que me quedó sí sigue la continuidad del tiempo. ¿Sí? Pero matemáticamente, insisto, lo dividimos en dos partes como si contáramos desde cero ahí. Acá tenemos una parábola y a partir de acá una línea recta. ¿Sí? Sí me interesaría que pensemos en algo que está implícito en esta representación, que me da la información indirectamente de la velocidad que va teniendo Arturo. ¿Dónde estaba eso? Bueno, eso aparecía en las pendientes de las tangentes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y yo voy haciendo tangentes. ¿Qué era la tangente? Una recta que toca la curva, una tangente a la curva, una recta que toca la curva sin atravesarla. Por supuesto que esto está muy impreciso, pero me interesa que quede la idea, ¿sí? Estos segmentitos están siendo tangentes a esta curva. ¿Qué va pasando con estos segmentos? Tiene una pendiente cada vez mayor. ¿Qué significa eso? Que Arturo tiene una velocidad o una rapidez, si quieren, cada vez mayor. Cuando hay una curva, necesariamente esa pendiente va aumentando. Cuando apareció la recta, podemos pensar que una recta justamente es una curva con pendiente fija. De acá en adelante se mantiene esa pendiente. ¿Y eso qué es? Me está diciendo que Arturo fue con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, esto es azul, Arturo. Vamos con Beto, ¿sí? No vamos a hacer tanto detalle en Beto, vamos un poco más rápido. Hasta los 6 segundos Beto va acelerando. ¿Y dónde se encontraba? A los 63 metros. ¿Sí? 50, vamos a meter por acá, 63. Bueno, disculpen. Para estas cosas es mejor el pizarrón ordinario común que este, pero bueno, para todo lo demás es mejor este. Vamos a cambiar, tenemos el guión verde, vamos con verde. Beto es verde. ¿Sí? Otra vez, si le pusiéramos 6 acá, 6 al cuadrado por un medio por 3,5, que me va a dar 63. Y ahí es donde estamos. ¿Sí? Si pusiera otros tiempos anteriores, me da otros. Y lo que tenemos va a ser otra función cuadrática que va a pasar o va a ir siempre por abajo. ¿Sí? Fíjense que tiene una aceleración menor.
Beto que Arturo. Eso hace que crezca de modo más lento. Y finalmente también cierra con una velocidad constante. Acá esto debería mejorar un poquito. Más o menos, bueno. ¿Y hasta dónde llega eso? Definamos, y acá nos va a servir esto que hemos calculado acá. A los 7,5, que es el momento que llega Arturo, se encuentra 94,5, es decir, estamos un poquito más abajo. ¿Sí? Y si quisiéramos ir o representar esto hasta la llegada de Beto, no quedó registrado, pero si no recuerdo mal era 7,76, un poquito después. ¿Sí? Recién ahí él llegaba a los 100 metros, es decir, que la continuidad de esto me daría que Beto también llega, pero un poquito después. Bueno, lo mismo, acá tendríamos hasta ahí, de ahí a ahí una franja de B constante y acá una parábola, ¿sí? En esta pendiente o en esta escala que hemos hecho no queda tan evidente la curva de la parábola, pero claramente no es una recta, ¿sí? Fíjense que incluso en esta... Acá podríamos sacar un montón de información más, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo dijera, bueno, ¿qué distancia le lleva Arturo a Beto a los 2 segundos? ¿Sí? Vengo acá y digo, bueno, a los 2 segundos la diferencia es esta distancia entre esta y esta. ¿Sí? O podríamos ir al revés. ¿A dónde se encontraba cada uno? A los 40 metros. Y vengo a los 40 metros y vengo acá y digo, este se encuentra acá y este se encuentra acá. ¿Sí? La representación x de t incluye un montón de información de acceso directo, ¿sí? Entrar por un tiempo y obtener una distancia, o entrar por una distancia y tener un tiempo, o de acceso secundario o indirecto, donde, por ejemplo, podemos analizar indirectamente qué está pasando con las velocidades en cada caso. Son representaciones muy potentes estas, que es bueno tenerlas en claro. Bien, y con esto quería cerrar el problema y el análisis sobre el problema. Les acerco para una mirada. Ahí está. Se hizo largo este. Pero bueno, espero que haya aportado.